Va bene, allora grazie mille, è un piacere stare qua insieme a voi in quest'aula, soprattutto, no? Come Giovanni Arrighi. E io vi parlerò in spagnolo, ma faccio l'introduzione in italiano col particolare accento veneto messicano, certamente. E allora io vi parlerò dell'egemonia in America Latina nel marco dell'economia mundo capitalista. La ponencia que les traigo aquí el día de hoy se enmarca en una discusión que decía ayer Rafa Domínguez sobre los cuatro grandes, que son Gunder Frank, Samir Amin, Arrighi y Wallerstein. Pero también tengo que decir que esta discusión ha estado nutrida por lo que pueden ser los nuevos cinco grandes, ¿no?, de esta escuela, que es precisamente Rafa Domínguez, Javier Badel, Giuseppe Lo Bruto y Ada Cabrera, que me he nutrido, ¿no?, para realizar esta investigación de sus pensamientos y, bueno, lecturas que he tomado de ellos. Entonces, como les digo, esta ponencia forma parte de una investigación más amplia, que es la investigación de mi tesis doctoral, y entonces aquí les vengo a presentar un avance, digamos, de esta tesis, discutiendo con ustedes o tratando de mostrar la discusión para tratar de entender América Latina en este proceso de transición hegemónica o de caos sistémico que actualmente se vive. No voy a repetir lo que ya se dijo ayer y lo que se dijo hoy, simplemente voy a decir que, siguiendo a Arrighi y Silver, el sistema mundo moderno había iniciado una etapa de caos sistémico como resultado de la crisis del modelo hegemónico global liderado por los Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ello habría abierto la puerta para una posible reconfiguración del orden mundial vigente a partir de un nuevo modelo hegemónico global liderado por China, que por el momento se presenta como la única alternativa fuerte para romper con la vieja estructura de modelos de gobierno, acumulación y cohesión social, coincidiendo con lo que acaba de decir Sara también. Entonces, siguiendo esta premisa, que es lo que hemos estado, o lo que se ha estado discutiendo en este seminario, en este evento, seguimos la premisa de la decadencia del orden hegemónico estadounidense y la emergencia en sus intersticios de un nuevo orden posiblemente liderado por China, que con el tiempo se convertirá en hegemónico. Se comprende entonces, a partir de Arrighi y Silver, que actualmente estamos en una etapa de caos sistémico como resultado del intervalo entre la decadencia del antiguo orden y la formación y consolidación de una nueva hegemonía global, cuya transición implica incertidumbre, confusión y fanatismo. Parafraseando a Gramsci, decía ayer Giuseppe, es ese nuevo orden que no acaba de morir y un nuevo orden que no acaba de nacer. Ello afecta directamente a toda la estructura económica, política, social y cultural del sistema mundo moderno, y tomando un caso de estudio específico surge la pregunta sobre cómo se ve América Latina en el caos sistémico de la posible transición hegemónica de los Estados Unidos hacia China. Aquí quiero hacer énfasis en algo que siempre dice Giuseppe: nosotros miramos a partir de América Latina estos fenómenos, estos eventos, pero América Latina no es el centro del mundo, ¿no? También hay otras regiones. Sin embargo, aquí vamos a tomar como un caso de estudio América Latina para ver cómo se inserta o cómo se está moviendo en este caos sistémico. Las reflexiones pueden ser válidas entonces para aplicarlas a otras partes del mundo, claro está. La hipótesis general que guía la investigación de tesis doctoral es que en el marco del actual caos sistémico, América Latina tiene la posibilidad de disputar las estructuras regionales presentes para reconfigurar el lugar que ha tenido históricamente en el sistema mundo moderno. Por ello, el objetivo de la investigación es comprender cómo se ve América Latina en el caos sistémico y cuáles son sus posibilidades ante el declive de la hegemonía estadounidense en el panorama de reconfiguración del orden mundial vigente bajo el posible liderazgo de China. Como parte de
de investigación más amplia, esta ponencia precisamente se presenta una parte de esta discusión teórica para comprender cuál es el papel que ha tenido América Latina en el capitalismo histórico y qué posibilidades se abren para esta región en el actual panorama de caos sistémico. Por tanto, la hipótesis que guía este trabajo, esta ponencia específica, es que el caos sistémico abrirá las posibilidades para América Latina de trascender las estructuras regionales presentes, pero no de forma autonómica, sino a través de nuevas formas de cooperación intrarregional. Por tanto, el objetivo de esta ponencia es presentar una discusión o una reflexión más bien teórica para identificar el desarrollo y la configuración que asumiría la cooperación latinoamericana ante la disputa por la hegemonía del sistema mundo en la actualidad. Bien, entonces, vamos a partir, como también había mencionado Sara, ¿no?, que desde diversas perspectivas, bien se ha dado cuenta de la inserción subordinada de América Latina a los centros capitalistas europeos y estadounidenses en una estructura definida por la División Internacional del Trabajo, que históricamente ha determinado el curso del desarrollo de esta región. De ahí que incluso se haya pensado que el futuro de esta región no puede ser sino más dependencia, cuya liquidación supone necesariamente la supresión de las relaciones de producción que ella involucra. ¿Por qué? Ello es porque América Latina forma parte de la economía mundo capitalista que se expandió como sistema, es decir, con su dinámica centro-periferia, desde Europa del siglo XVI hasta las regiones más recónditas del planeta en la actualidad, siguiendo a Wallerstein. La economía mundo capitalista, la competencia interestatal y la competencia interempresarial han ido asumiendo diversas formas que tienen importantes consecuencias respecto a las modalidades de funcionamiento del sistema, ya sea como modo de dominio o como modo de acumulación. En consecuencia, resulta esencial distinguir entre la lógica del capitalismo y del territorialismo, que representan estrategias alternativas de formación del Estado, sin perder de vista que históricamente ambas lógicas no han operado independientes la una de la otra, sino que más bien se han desenvuelto en recíproca relación entre el contexto de un espacio temporal dado, ¿no?, que es más o menos lo que hemos venido viendo en estos 2 días. Ante ello, bueno, con base en ello, Paul Prebisch habría argumentado que en el esquema de división internacional del trabajo del siglo XIX no tenía cabida la industrialización de los nuevos países, pero que las 2 guerras mundiales vividas en el curso de una generación y las profundas crisis del capitalismo en la primera mitad del siglo XX dieron la esperanza de abrir el camino de la actividad industrial para los países latinoamericanos. Sin embargo, más tarde el mismo Prebisch se habría desencantado de tal situación ante la naturaleza de la relación centro-periferia que condiciona, limita y orienta las posibilidades de desarrollo de los países de América Latina. Samir Amin aclara que América Latina, así como las otras áreas del mundo que fueron integradas según su economía política al sistema mundial capitalista, quedaron en condiciones de dependencia e intercambio desigual, en una realidad impuesta a estas regiones por países del centro, materializada en siglos de colonialismo, saqueo, robo, desindustrialización, pero que queda oculta en lo que Samir Amin llamó el eurocentrismo, es decir, una ideología que niega la división global centro-periferia e insiste en que solo existe una vía de desarrollo civilizatorio. Los recursos desde las periferias, o bien desde aquellas regiones del mundo que no controlan los procesos de acumulación, ni siquiera a escala local, hacia los países del centro se da a través de la llamada renta imperialista. Siguiendo a Arrighi señala que el moderno sistema interestatal se desarrolló en una constante oposición entre las lógicas del poder capitalista y territorialista. Entonces, la resolución recurrente de sus contradicciones ha sido mediante la reorganización del espacio económico-político mundial en virtud del liderazgo de un Estado capitalista. Cada reorganización ha llevado consigo también un cambio sustancial en las relaciones Estado-capital, en las que el propio éxito de las empresas del Estado hegemónico en el monopolio de las actividades de gran valor añadido atrae a los competidores a su modelo de desarrollo. En consecuencia, la monopolización resulta costosa, imposible y con el tiempo conduce a nuevas formas empresariales bajo nuevas hegemonías. Bien,
Entonces, tenemos que desde los orígenes de la economía mundo capitalista en el siglo XVI se han ido alternando diversos ciclos hegemónicos de acumulación dirigidos por las potencias hegemónicas en el sistema interestatal, primero Génova, luego Holanda, Gran Bretaña y los Estados Unidos. En cada uno de estos ciclos además se fue produciendo una transición de un sistema empresarial a otro mediante el desplazamiento espacial del centro del sistema y el cambio fundamental en la forma en que las empresas se relacionan entre sí y con los gobiernos. De acuerdo con Wallerstein, entonces, las periferias que aspiran a cambiar de posición a menudo producen coaliciones para limitar la capacidad de las entidades más fuertes, generando un caos sistémico del que surge una nueva hegemonía global. Por eso, en el actual escenario de caos sistémico, los gobiernos latinoamericanos buscaron revertir los efectos del orden neoliberal incapaz de generar el desarrollo, favoreciendo el ensayo de formas alternativas de integración para recuperar así el rol del Estado bajo las premisas de desarrollo integral, movilización popular y participación ciudadana. Pero este nuevo regionalismo fue calificado por Antonio Sanahúja como posliberal y por Pia Rigirozzi y Diana Tusi como posthegemónico. Sin embargo, aquí tenemos que tener cuidado, porque al definir estos procesos se debe tener cuidado de no atribuir al Estado una ontología individualista, en el sentido de apreciar el surgimiento de un sistema como resultado de la mera interacción entre los estados. Los estados modernos, ¿esto por qué? Porque los estados modernos nunca fueron entidades autónomas, sino más bien una característica institucional del sistema mundial y que por tanto responden a su impulso capitalista. Entonces, visto de esta forma, no tendría sentido hablar de algo postliberal o algo posthegemónico. Los estados están integrados, va a decir Amin, en un mismo sistema mundial que organiza las relaciones asimétricas en el que los centros dominantes y las periferias dominadas están indisolublemente ligados y mantienen relaciones recíprocas. Si bien los movimientos antisistémicos han reivindicado la doble legitimidad del antiimperialismo y el anticapitalismo proletario que les ha proporcionado gran fuerza como organizaciones de movilización, también es importante poner de relieve que en la medida en la que han llegado al poder en estructuras estatales específicas que funcionan en el interior de un sistema interestatal, se han visto atrapados por las constricciones de este sistema, lo cual ha conducido a otros conflictos internos y externos. En este sentido, Amin habría considerado que las economías del centro del sistema mundo capitalista están estructuradas de modo autocentrado, en tanto que sus elementos constitutivos, como las ramas de producción, productores y consumidores finales, capital y trabajo, se hayan integrados orgánicamente en una realidad nacional. Pero en contraste, las economías periféricas estarían versadas hacia el exterior, por lo que son extravertidas. Y por eso sus elementos constitutivos no deben buscarse en el contexto nacional, ya que esta unidad se halla desarticulada o desestructurada y por tanto puede redescubrirse únicamente a escala mundial. Por eso André Gunderfrank habría señalado, por ejemplo, que los países satélite sufren su mayor desarrollo industrial clásico cuando y allí en donde sus lazos con la metrópoli son más débiles. Esta hipótesis es contrastada por dos tipos de aislamiento relativo que experimenta la región latinoamericana en el curso de su historia, que además coinciden con los momentos del orden del caos, de orden y caos del sistema mundo moderno, en las etapas de transición de una hegemonía mundial a otra. Entonces tenemos un tipo de aislamiento que fue causado por la crisis temporal debido a las guerras o depresiones de las metrópolis extranjeras, tales como la depresión europea, específicamente española del siglo XVII, las guerras napoleónicas, la Primera Guerra Mundial, la depresión de los 30 años y la Segunda Guerra Mundial. Si continuamos con esta secuencia, se podría considerar también la crisis de los años 70 y las recientes inversiones militares estadounidenses en Medio Oriente y la crisis económica de 2008, ¿no? en donde el hegemón ha estado alejado, digamos, de América Latina. Las otras causas de aislamiento de este tipo geográfico y económico se observan sobre todo en aquellas regiones que durante un tiempo estuvieron débilmente integradas al sistema mercantilista o capitalista y que por tanto se convirtieron en centros de manufactura y exportación, generalmente de textiles, durante el periodo que procedió a su incorporación efectiva como satélites al sistema mundial capitalista, colonial y nacional.
Por ello, cuando una metrópoli se recuperaba de sus crisis, restablecía los lazos de comercio e inversión que reincorporaban totalmente a los satélites al sistema, o cuando la expansión metropolitana trataba de incorporar las regiones previamente aisladas al sistema mundial capitalista. La industrialización y el desarrollo previo de esas regiones era estrangulado o canalizado a direcciones no prometedoras. Gunther Frank aquí da, por ejemplo, el ejemplo de las Antillas, que han sido la región de América Latina que estuvo más en contacto con la economía capitalista y que son las menos desarrolladas, ¿no?, en este sentido. Por eso en el panorama actual de la crisis de la hegemonía estadounidense corre el riesgo de que se repitan las secuencias de las transiciones anteriores, en las que el derroche de vidas y los triunfos de los de abajo en el campo de batalla sean apropiados y utilizados por un arriba reconfigurado para perpetuar la dominación. Pero Amin habría insistido en que para evitar esta repetición del ciclo, ¿no?, la primera exigencia sería que la constitución de frentes populares democráticos, antimonopólicos, antiimperialistas y anticompradores, sin los cuales ningún cambio es posible. Ello no excluye a la cooperación regional en un nacionalismo progresista, que insiste en la constitución de grandes regiones como condición para una lucha eficaz contra los grandes monopolios que actualmente rigen la economía mundo capitalista. ¿Esto qué quiere decir? Que a diferencia de otras potencias mundiales, China comenzó a tomar un lugar importante como socio de América Latina, caracterizándose por disponer de asistencia rápida y eficaz, con cooperación pragmática, selectividad bilateral, que atiende las necesidades de la región por diversificar sus relaciones políticas y comerciales, avanzando en una agenda de diálogo que facilita el comercio, las inversiones y la colaboración. Esta alianza fue posible gracias, en parte, al giro que dieron hacia la izquierda en la política regional de América Latina, que vio en China una ventana de oportunidad frente a la hegemonía neoliberal estadounidense, aunque ahora esos logros son cuestionados ante la inclinación de la balanza política latinoamericana hacia la derecha, que ha desmantelado los logros de los gobiernos anteriores, para volver a mirar a Estados Unidos nuevamente como ventana de oportunidad, ¿no? Pasa en Brasil, en otros países. Pero todo esto es parte de la incertidumbre, la confusión y el fanatismo que emana del actual periodo de caos sistémico. Para ir concluyendo entonces, como bien sostuvo Gunther Frank, la estructura colonial del capitalismo mundial y nacional formó y mantuvo las relaciones de producción y la estructura rural de las clases en América Latina, que a su vez posibilitaron esa explotación capitalista. Entonces, si la burguesía nacional latinoamericana colabora con el imperialismo desmantelando los movimientos populares, entonces, ¿quién quiere cambiar las relaciones de producción y cómo se cambiarán por una revolución socialista? ¿No? Es la gran pregunta. Arrighi sostiene que ante la irreversible crisis de la hegemonía estadounidense y la emergencia de China y el sudeste asiático como nuevo polo de acumulación capitalista, las clases dominantes del sur global podrían emerger como sujeto político decisivo para transformar el capitalismo histórico y sus pautas de comportamiento geoestratégico. En este sentido, Amin insistió en que la integración de las periferias como América Latina, África, el mundo árabe, junto con países continentes como China e India e incluso algunas regiones de Europa, daría la posibilidad de fundar alianzas populares democráticas que obliguen al capital a ajustarse a sus exigencias, constituyendo un proyecto de mundo policéntrico auténtico, inscrito en otra modalidad de mundialización. De acuerdo con Arrighi, por tanto, el modelo de crecimiento chino, que está basado en el uso intensivo del mercado, pero que no mutó para convertirse en crisol del desarrollo capitalista, y un recurso mucho más moderado a la guerra, en comparación con las pautas bélicas occidentales. Por eso la nueva regionalización podría ser muy diferente a aquella preconizada por los poderes dominantes, que la comprenden como correas de transmisión de la mundialización imperialista. En este sentido también habría que decir que Wallerstein habría señalado que además existen limitaciones estructurales para el proceso de acumulación incesante de capital que rige nuestro mundo actual, y estas limitaciones saltan como un freno al funcionamiento del sistema. Ello habría también creado una situación estructuralmente caótica e impredecible.
Entonces, estas reflexiones abren la puerta al análisis de América Latina frente a sus opciones históricas en el siglo XXI. El aislamiento relativo ante la crisis de la hegemonía de los Estados Unidos y las limitaciones estructurales del proceso de acumulación capitalista. Con ello, esta investigación, como dije, es una parte de la investigación, pretende indagar si China incorporará en su órbita América Latina en la secuencia de las transiciones hegemónicas anteriores, o si se trata del preludio de una nueva regionalización que disuelva las organizaciones e ideologías que históricamente institucionalizaron las relaciones de dependencia en esta región. La propuesta de investigación de la tesis de doctoral, entonces, es examinar y evaluar la validez empírica, la suficiencia teórica y la efectividad política de la discusión presentada en este trabajo. A la luz de estas consideraciones, la siguiente parte del trabajo, entonces, se centrará en comprender qué elementos apuntan hacia una posible transición hegemónica del modelo hegemónico global de los Estados Unidos hacia uno nuevo, probablemente liderado por China, cómo se inserta América Latina en la transición hegemónica y de qué forma se está disputando y configurando la hegemonía regional en el actual periodo de caos sistémico, y cuáles son las perspectivas de cambio estructural para América Latina que abre el triángulo formado entre esta región, o sea, América Latina, los Estados Unidos y China. En síntesis, la investigación se centra en poner de relieve los patrones de desarrollo de América Latina en el marco de la economía mundo capitalista, de hacer un balance de las fuerzas antisistémicas y de indagar cuáles son las perspectivas de futuro para esta región. Y les dejo unas referencias. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Eduardo, y enhorabuena porque fue el único de todos nosotros que se quedó dentro de la media hora.